Está con nosotros Florencia Marcarian, ella es abogada previsional, siempre tiene los mejores datos sobre este tema y le agradecemos mucho por el contacto. ¿Cómo está, Flor? Bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por el contacto. Bueno, qué triste este ranking, ¿no? Digo, 51 de 52, la verdad es que es tremendo. Te pregunto primero qué es este índice, ¿no? El índice Mercer se llama. Yo la verdad que no lo conocía, pero digo, ¿qué significa estar en este último puesto casi de este índice? ¿Y por qué? ¿Por qué se considera tan malo nuestro sistema previsional? Lo que analiza este índice es la adecuación, la sostenibilidad y la integridad. En adecuación se refiere a la capacidad del sistema jubilatorio para proveer ingresos, claro. La sostenibilidad, que es la viabilidad del sistema a largo plazo, y la integridad, que tiene que ver con la transparencia, la confianza, las reglas de ese sistema jubilatorio. En lo que más nos destacamos fue en la adecuación, en lo que tiene que ver con la viabilidad y con la confianza y la transparencia, fue de lo más bajo, ¿no? Una claro. Nota E y una D. Tremendo. Sí. Es triste, es cierto. Apenas superamos a India. Mira. Y en los primeros, o sea, los que están liderando el ranking, Países Bajos, Islandia, Dinamarca, y se sumó Singapur como los mejores países en cuanto a sistemas previsionales, que vieron algo antes que en la Argentina no, que tiene que ver con un componente privado, además del componente estatal, que es lo que hoy se ve. Claro. Quizás antes la gente esperaba el retiro, ¿sí? Jubilarse o pensionarse y poder vivir con ese dinero, aunque siempre costó. Hoy en día ya sí se habla un poco más de inversiones y seguros de retiros. En el caso de estos países que están liderando el ranking, tienen esta posibilidad del componente privado, además del estatal. Y en Argentina, si bien se intentó con el sistema de las AFJP, fracasó. Y la gran mayoría que tenía los aportes en las AFJP tuvo que iniciar una acción, ¿sí? Para que se le reconocieran esos montos y para que pasaran a estar incorporados en el haber jubilatorio. Totalmente. Con lo cual, a ver, es interesante, digo, más allá del triste número del índice, es interesante entender y ver qué podemos aprender. Digo, ¿qué podemos aprender de por qué estamos casi al final del ranking? ¿Y qué podemos aprender de los países que lograron de repente posicionarse este año allí en los primeros lugares? ¿Qué tienen de diferente? Bueno, en Argentina la regla que rige es la informalidad en lo laboral, que hizo que se necesitaran moratorias, varias moratorias, prórrogas de esas moratorias. Ese es el principal problema, ¿sí? Luego, el tema de los aportantes activos, que son cada vez menos. Según este ranking, hablaba de un trabajador por 1,7 jubilados, ¿no? Bueno, entonces, esa es una de lo que está mal. Esto es parte de lo que está mal y que hay que solucionar. Otro tema es la edad jubilatoria y los aportes que se requieren para ingresar al sistema, porque con la expectativa de vida, ¿sí? Que se dan a nivel mundial, que va creciendo, se han ido aumentando estos requisitos, los ingresos y también la edad jubilatoria. En Argentina sigue con 60 las mujeres, 65 los hombres. Está el proyecto para elevar esa edad jubilatoria a 65 y posiblemente también incrementar los años de aportes que se requieren, algo un poquito más difícil de lograr, ¿no? Se entiende que llevar la edad jubilatoria a una equivalencia de 65 años, hoy es entendible porque ha cambiado el rol de la mujer en la sociedad, porque también participa del trabajo fuera de la casa, que antes era otro el rol y estaba dado de otra forma la parte socioeconómica argentina. Hoy en día es diferente, se entiende que lo quieran igualar. Ahora, de ahí llevarlo a los 70 años, con un promedio en Argentina de 74 años de vida, pareciera un exceso, es prácticamente obligarlos
a que trabajen toda la vida, ¿no? Y no poder disfrutar de ese retiro. Totalmente, totalmente. ¿Y qué hacen otros países, digo, ya que hablamos de las comparativas internacionales, digo, ya sea los que quedaron en los primeros puestos o en general algo, digo, vos venís trabajando en esto hace mucho tiempo, participás habitualmente de congresos también con colegas de otros lugares del mundo, y en esas charlas, digo, ¿qué es lo que ves que tal vez funcionó en otros lugares? Porque entiendo que obviamente nosotros miramos lo que nos pasa acá, pero el sistema previsional está un poco puesto en jaque a nivel internacional también, ¿no? O la sustentabilidad del sistema previsional está puesto en jaque. Y ahí, digo, en esas reuniones, en esos congresos, hoy, ¿qué se habla? ¿Qué hacen otros países que tal vez podríamos llegar a copiar nosotros, copiar en el buen sentido, ¿no? Esta mirada al componente privado, ¿sí? Apuntar a un seguro de retiro, que en Argentina sé que es un poco más difícil, hay que ver cuál es la empresa en la que uno quiere contratar el seguro, asegurarse de que sea una empresa que está hace muchos años, ver cómo le ha ido a la gente que ha contratado esos seguros una vez que los ha utilizado, ¿sí? Esto como regla general cuando uno va a buscar este tipo de seguros. Y además esto del componente privado, de saber que la parte estatal que uno va a recibir es un complemento, ¿sí? Que no es que nos va a salvar, que con eso vamos a vivir, sino que eso es parte del fruto del trabajo, pero además, durante la etapa laboral, ¿sí? De la actividad, que es el fuerte, ¿no? Que hay edades donde quizás uno trabaja más, donde gana mejor, ir haciendo una inversión aparte. Claro. También, bueno, en el caso de Países Bajos, se ha propuesto una especie de retiro que a medida que uno va cambiando de trabajo es como que ese fondo va con uno, ¿sí? Es una propuesta interesante, habría que ver si podría llegar a funcionar en Argentina y que no se repita lo que sucedió con las AFJP, que prácticamente la mitad se iba para esas aseguradoras. Y cuando uno quería retirar el dinero se encontraba con que poco quedaba y que no terminaba cobrando tanto, no cobraba lo que planificó para su futuro. Pero es una propuesta atractiva esto de ahorrar y saber que en un futuro uno va a poder tener un mejor retorno, que no es un 40 o un 45%, que es lo que se da en Argentina. Totalmente, totalmente. ¿Qué estás viendo de la actualidad hoy, ¿no? De los jubilados acá en el país? Obviamente es un tema que este año se discutió constantemente todo el año. Durante la campaña se vuelve a poner en foco, se lo politiza. Más allá de la política hoy, ¿qué estás viendo con los jubilados? Los que van, te hacen consultas a vos y que están ahí en el día a día, ¿no? Bueno, los jubilados, más allá de siempre el tema es que no les alcanza, ¿no? Y que por eso vienen para ver el tema del reajuste, si tienen diferencias para cobrar. También están teniendo problemas con el sector salud, con la atención médica, tanto aquellos que tienen PAMI como los que tienen prepagas, ¿sí? Claro. Porque tienen hijos que se las pueden pagar, pero se les hace difícil, bastante cuesta arriba, porque tienen su propia familia y también les quieren seguir manteniendo esa prepaga para que no tengan inconvenientes, sobre todo cuando ha pasado tantos años, ¿no? Que uno está en una prepaga, en una obra social, y llega el momento de utilizarla, no es el momento indicado para quedarse sin cobertura médica. Muchos amparos de salud, muchos amparos con el tema de las prepagas también. Es un momento complicado en lo que refiere no solamente a la parte económica de los jubilados, sino también en lo que refiere a la salud. Claro, claro. ¿Cómo quedan los números ahora para... Bueno, entiendo que para noviembre ya se sabe cómo va a ser el tema del cobro? Sí. El aumento va a estar en jubilaciones mínimas, 403.000 pesos. Finalmente se llegó a los 400.000, ¿verdad? Pero sigue quedando, que igual no te alcanza. No, porque la canasta básica estaba en 1.200.000 ya hace tiempo, en abril de este año, así que sigue quedando bastante lejos la jubilación mínima con respecto
a la canasta básica para un jubilado, 336.000 para la PUAM, el 80% de la mínima. Siguen siendo valores bastante bajos para poder hacerle frente a lo mínimo. Hay jubilados y pensionados que reciben la ayuda de familiares, a veces de amigos que los están ayudando para poder cubrirles las prepagas, algo que me ha llamado la atención, ¿no? Amigos que los ayudan a llegar con estas cuestiones. Claro, eso es tremendo. Eso es, la verdad es que es muy difícil. ¿Cuánto está hoy la canasta básica de jubilados? Porque es distinta a la canasta básica familiar que conocemos habitualmente en el INDEC. La del jubilado tiene otros componentes. Cerca del 1,5 millones. Ah, bueno. 1,5 millones es la canasta básica del jubilado y la mínima es 400.000. Sí. O sea, estamos 1.100.000 por debajo. Un palo de diferencia. Exacto. No, sin contar que la jubilación mínima, que es de 403.000, a eso se le descuenta el PAMI, ¿sí? ¿Tenías una pregunta vos, Marce? No, quería saber, doctora, si esos 400.000, ahí está incluido el bono. Sí, ahí está incluido el bono. No, estamos al horno. Sí, un bono que hoy tendría que estar alrededor de los 170.000 pesos, se ha quedado en el tiempo con respecto a los aumentos por el índice de precios al consumidor. No, la verdad es que es una locura, ¿no? Porque uno piensa, digo, un palo de diferencia. ¿Qué haces? ¿No? Y no sé si la canasta incluye el alquiler, pero digo, hay jubilados, si bien en la generación de los jubilados de hoy muchos tuvieron la posibilidad de comprar sus casas, hay muchos que alquilan, ¿no? Sí, hay gente que alquila y sigue trabajando para poder pagarse ese alquiler y poder vivir. Sí, exactamente, Agustina. No son los más, ¿no? Los que más hay generalmente, porque hay una generación que tuvo la posibilidad de tener la casa propia, el departamento, algún lugar para vivir, pero hay otra parte que no cuenta con esa posibilidad por distintas cuestiones que han pasado en la vida y se encuentran en esta necesidad de alquilar. Y sin ir más lejos, esta semana pasada hablaba con un señor que me comentaba que el alquiler de estas habitaciones que son compartidas estaban en el orden de los 200.000 pesos, es decir que prácticamente se quedaría sin la jubilación. Claro. Ay, Dios mío, es tremendo. Nos están llegando, mientras vos hablás, algunos mensajes que tienen que ver con esto. Una puntual. Hola, Agustina, ¿cómo estás? Quiero aprovechar a la doctora porque siempre tuve esta duda. Soy monotributista y creo que mi jubilación no va a ser de las mejores. Quisiera saber si es verdad que debo tener en cuenta los últimos 10 años de aporte para el cálculo. Y si estuviera en relación de dependencia, ¿ese aporte o mi jubilación mejora a la hora de hacer los números? ¿Esto es realmente así? Yani de Cocklam. El miedo de Yanina es el miedo de un montón de monotributistas que los que nos dicen es, si sos monotributista vas a tener la mínima. Bueno, y ahí la gran pregunta es, ¿me tengo que concentrar en los últimos 10 años de aportes? A ver si mejoro mi situación. Yanina representa a todos los monotributistas. A ver, monotributista que se jubila con la mínima es el que fue monotributista toda la vida, o autónomo, sí, categorías bajas también. Ahora, si tuvo aportes en relación de dependencia, le van a tomar esos años en relación de dependencia para el cálculo del haber. La regla es que si, por ejemplo, de los 30 años de aportes, llego con los 30 años, ¿no? Sí. 10 años los tuve en relación de dependencia, de los 18 a los 28, y de ahí en más me hice monotributista con la categoría más baja, se van a tomar los 10 años en relación de dependencia para el cálculo del haber, no importa en qué momento de la actividad laboral, en qué edad los haya tenido, ¿sí? Caso monotributistas, todo monotributista, sí, ya es más complicado, claro, apuntando a la mínima, ahí sí. Con lo cual sí, entonces es importante esto de concentrarse en los últimos 10 años. De relación de dependencia. De relación de dependencia. Sí. Por ejemplo, si tuve 25 años de relación de dependencia, me toman los últimos 10 de esos 25. Claro. Claro. Así que no necesariamente se jubila con la mínima, Yani.
Yani, va a dale que estar hay un poco esperanza, mejor. Yani. Yani, y en Yani a todos, ¿no? Los demás que obviamente siempre tienen estas dudas, porque la verdad es que, bueno, el monotributo es cada vez más común, digo, reemplaza cada vez más a lo que es un trabajo, lo que conocíamos en relación de dependencia. Mi generación no sabe lo que es trabajar en blanco en muchos casos, o en relación de dependencia, siempre es en negro, o esta relación de dependencia encubierta, viste, Claro, que es o como que, miti-miti. o sea, que sos monotributista, pero las exigencias son todas las de relación de dependencia, pero ninguno de sus beneficios. Esto pasa mucho, pasa demasiado para mi gusto, pero bueno. Nada, es interesante poder entender bien a fondo lo que está ocurriendo hoy y sobre todo lo que va a ocurrir en las décadas que vienen, porque son también las próximas generaciones. Florencia, siempre es un gusto poder hablar con vos y que nos ayudes a entender qué es lo que está pasando en este mundo tan importante que es el previsional. Así que te agradecemos mucho por el contacto. Un placer como siempre, muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias, igualmente. Florencia Marcariana, abogada previsional, quien pasaba por aquí por Agenda Propia. ¿Cómo preocupan estos temas de la jubilación, Marce? Sí, porque uno ante la situación, los conteos, es muy difícil. Viste que antes uno trabajaba siempre en la misma empresa y no tenía estos problemas, pero ahora, sobre todo los chicos, ¿no? Que van cambiando tanto de trabajo, no se quedan siempre en el mismo puesto. Y viendo todos los problemas que hay, bueno, en realidad lo que te cubre una mínima no te alcanza para nada. Y los que son monotributistas tienen este problema.